Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, el cual les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy tendremos la grata compañía de dos grandes profesores de nuestra universidad, de nuestra alma mater. Por un lado, el profesor Dairon Alfonso Rodríguez Ramírez, egresado del programa de Filosofía de la UIS, magíster en Ciencias Cognitivas y doctor en Humanidades con énfasis en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente es director del grupo de investigación Tiempo Cero de nuestra misma universidad. También tenemos en el programa del día de hoy al profesor Giovanni Olave Arias. Es profesor de la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial de Santander y ha sido miembro del grupo de investigación en didáctica del lenguaje, las lenguas y la literatura glota de la Facultad de Ciencias Humanas de la UIS. Su formación académica incluye un doctorado en lingüística desde la Universidad de Buenos Aires, completado en 2017. Además posee un magíster en educación de la Universidad Nacional de La Plata en 2015, un magíster en lingüística de la Universidad Tecnológica de Pereira en 2011 y una licenciatura en español y literatura de la misma universidad en 2007. El profesor Olave se especializa en el análisis del discurso y la educación lingüística, áreas en las que aporta a la enseñanza y la investigación en la Escuela de Idiomas de la UIS. Estimados profesores, bienvenidos. Buenos días, Hernando. Buenos días. De verdad agradecemos este espacio, estimados profesores, por hablar de un tema muy interesante que vendría a ser ese mismo análisis del discurso, de la argumentación, la erística específicamente. Para iniciar el día de hoy, nuestro programa, desearía que nos pudieran compartir una frase o un fragmento para poder iniciar el programa del día de hoy. Claro que sí, este es un fragmento de Certamen, un texto del siglo IV a.C., atribuido a Alcidamante. El fragmento es este: Hesíodo, disgustado por el buen día de Homero, se lanzó al planteamiento de aporías, y como también respondió con destreza en este terreno, se lanzó Hesíodo a las frases ambiguas y diciendo varios versos, pedía a Homero que respondiera convenientemente a cada uno. ¿Qué nos quiere decir este muy diciente fragmento, estimado profesor Dairon? Bueno, Hernando, este fragmento en realidad es el epígrafe de un libro que acabamos de publicar el profesor Olave y yo, con el sello de la Universidad Industrial de Santander, de publicaciones WIS, y se titula Cibercombate, disputas en Twitter, YouTube y Facebook. El libro pues es un esfuerzo colectivo, es producto de varios proyectos de investigación financiados por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Industrial de Santander, donde nosotros fuimos investigadores y coinvestigadores turnándonos, digámoslo así. Y este resultado de investigación fue publicado hace unas 2-3 semanas. Cogimos este epígrafe precisamente porque es una muestra del tipo de fenómeno discursivo que queremos analizar en el libro, que son las disputas. En este fragmento, dos poetas griegos se enfrentan en una lucha, en un certamen, pero ese certamen no involucra la violencia física, sino es el despliegue de las habilidades para responder al otro, para replicarle al otro.
Y ese es precisamente el escenario que queremos investigar, que quisimos analizar en este libro, solo que llevado a las redes sociales sociodigitales tal y como las conocemos hoy en día. Claro, obviamente, como muestra el epígrafe, en realidad este fenómeno pues no es nuevo. Este fenómeno pertenece a la tradición de la dialéctica occidental desde pues el principio mismo de la filosofía y de la literatura como tal. En los griegos precisamente había pues estas competencias, estos certámenes, era una tradición. Suponemos que lo que se dice en el fragmento ocurrió en algún momento y por eso quisimos traerlo, quisimos empezar el libro con ese epígrafe. En ese orden de ideas, estimados profesores, y viendo la misma necesidad también de poder concretar luego de la pausa estos temas que han abordado durante el texto mismo, ¿qué pregunta o qué cuestión al pensamiento se le podría dejar a nuestros oyentes, a nuestras oyentes? Bueno, una pregunta que nos motiva desde el inicio cuando diseñamos la investigación fue ¿por qué la gente se pelea en las redes sociales? Es decir, en el espacio donde la gente tiene o las plataformas les ofrecen un terreno donde pueden discutir, donde pueden debatir, donde pueden exponer argumentos. Lo que suele suceder es que la gente utiliza el espacio para pelearse, para insultar, para atacar, para defenderse también. Pues todas estas movidas, digamos, que podemos asociar a un tipo de interacción que en la vida diaria es también muy común, tiene que estar motivada por varias razones y tiene que tener un tipo de funcionamiento que no es tan claro ni para los usuarios mismos ni para los observadores de esas interacciones. Pero lo que nos preguntamos básicamente es por qué la gente decide utilizar ese terreno para pelearse con el otro. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, cibercombates en las redes sociales, primera parte. Estimados profesores, ¿qué podríamos decir alrededor de la pregunta anteriormente planteada? Que claro, se irá desarrollando en el transcurso del mismo programa. Y con ello empezar a disertar respecto a esos orígenes discursivos como lo es la arística. ¿Qué decir al respecto? Bueno, nosotros cuando nos planteamos esa pregunta en la investigación o al inicio de la investigación, quisimos abordarla desde una perspectiva que tuviera en cuenta precisamente las interacciones, ¿sí? que se respondiera a partir de las interacciones mismas de los usuarios en las redes. Para eso pues construimos un corpus amplio, de pronto más adelante ahondamos en eso, pero la idea era que la misma interacción entre los usuarios nos diera herramientas para responder a esa pregunta. Y justamente ahí en esa construcción del corpus pudimos darnos cuenta de varias cosas sobre las disputas en redes. Una de ellas es que justamente cuando la gente entra a discutir o entra a disputar, como nos gusta decirlo nosotros,
se ven involucradas en una serie de dinámicas, de reglas, de interacciones que los lleva precisamente a desplegar algo que nosotros llamamos técnica erística o tecne erísticon en griego. Y que es básicamente el despliegue de un conjunto de habilidades para precisamente replicar con ingenio muchas veces y con creatividad lo que dicen los otros internautas, los cuales son percibidos como adversarios. Claro, esa percepción puede ser real o no, ¿sí? Pero el punto es que en ese momento en el que alguien entra a una arena de combate, a una arena de lucha en las redes sociodigitales, se empieza a identificar primero como alguien que debe responder a algo que ve como equivocado, ¿sí? A algo que ve como falso. Y esa motivación de responder, no nos gusta refutar porque refutar remite a un ámbito argumentativo, y lo que nos dimos cuenta es que muchas veces esas respuestas no son argumentativas. Más bien hacen uso o echan mano de otros recursos discursivos, pero que no adoptan la forma de un argumento. Pero en última, digamos, la motivación es esa. ¿Sí? Esa fue la primera conclusión a la que nosotros llegamos cuando observamos todo ese corpus que recolectamos. Sí, en principio, pues hay que pensar que con el lenguaje se pueden hacer muchas cosas y de hecho las hacemos, ¿no? Y si bien argumentar, debatir es una de esas cosas, pues no es la única, evidentemente. Y dentro de las cosas que no serían argumentativas y que hacemos con el lenguaje, creemos que está el modo en que la gente participa en los hilos de discusión en las redes sociales. De una vez entonces estamos diciendo que lo que sucede ahí no es del orden argumentativo, pero también estamos implicando que no tendría por qué serlo, en la medida en que se trata de un espacio en el que la gente despliega diferentes habilidades de uso del lenguaje como herramienta. De esa manera entonces, si lo que hace la gente en los foros digitales no es debatir, no es argumentar, y si no es el único punto de llegada en el uso del lenguaje, pues nos preguntamos qué es lo que hace. Eso que hace ahí, que no es argumentativo, pues hay que darle un nombre, hay que definirlo, ¿sí? Hay que describirlo y hay que comprenderlo. Porque sospechamos también que pese a no ser argumentativas, ese tipo de interacciones sí participan dentro del problema político de la democracia. ¿De qué maneras participan entonces ese tipo de interacciones que intuitivamente parecen puro ruido, parecen irracionales o parecen asistemáticas? Es lo que pretendemos ofrecer en el libro, una respuesta a esa dimensión político o democrática de ese tipo de interacciones que suelen no ser tomadas en serio o suelen ser directamente condenadas como mera bulla o como parte de lo que algunos llaman la cloaca digital. En ese orden de ideas, el mismo profesor Dairon mencionaba respecto al corpus, a ese hilo conductor que se le dio a la investigación. Podríamos ahondar respecto a ello, si bien desean, para dar a conocer a nuestros oyentes cómo el mismo reflejo que se dio frente a estas nuevas tendencias digitales, del tema inclusive de las peleas, de los argumentos, que claramente ya han comentado que no son lo que sólidamente podría considerarse un argumento. Desde esa observación, ¿cómo abordar entonces o cómo se abordó el tema del corpus? Claro, el corpus pues fue un conjunto de información que recogimos de las redes. Para ello, pues obviamente había que seleccionar, tener unos criterios para hacer la selección de qué era lo que queríamos ver en las redes o de qué era lo que íbamos a buscar en las redes. Y nos dimos cuenta pronto que lo que estábamos buscando era básicamente algo que nosotros llamamos arenas de combate. Las arenas de lucha en las redes sociales se caracterizan porque son hilos de discusión, en el caso de Twitter, por ejemplo, donde hay una intervención por parte de un usuario y esa intervención genera unas respuestas. ¿Sí? Esas respuestas tienen unos marcadores que nosotros podríamos llamar de hostilidad. Y esa, fue como la puerta de entrada para seleccionar de el gran universo de cosas que se escriben en estas redes, en estas plataformas, qué era lo que nos interesaba. Entonces, lo primero es llamar la atención sobre, precisamente, en este espacio digital hay una especie como de espacio más pequeño donde los usuarios de las redes se transan en discusiones, en disputas, que tienen esta característica.
son básicamente son reactivas, son interacciones reactivas. Buscan responder o reaccionar a lo dicho por usuarios que son percibidos, como ya dije, como adversarios. En ese orden de ideas, la arena de combate o estas arenas de combate, estos hilos de discusión, por ejemplo, se aislaron, se tomaron, digamos, como unidades de análisis y a partir de ahí empezamos a identificar los combates propiamente. Y los combates son precisamente estos intercambios entre usuarios donde se responden mutuamente, donde se generan, por ejemplo, filiaciones, donde se generan bandos. Entonces aparece en el corpus una dinámica muy interesante de interacciones con un montón de elementos que podemos ir profundizando a lo largo del programa en ellos, pero la idea básica es esa. El corpus se recolectó durante la época de pandemia, en 2020. ¿Sí? Tomamos un recorte de 6 meses, desde el confinamiento que fue en marzo hasta 6 meses después, y las interacciones se extrajeron de 3 redes sociales: Facebook, Twitter y YouTube. Esas 3 redes pues se tienen una cantidad de usuarios importante, son bastante conocidas y ofrecen en sus plataformas un espacio para que los usuarios interactúen. Ese era pues como el tipo de plataforma o de herramienta que nos interesaba revisar, y el corpus entonces está construido a partir de las interacciones en esa lógica de la lógica responsiva de los intercambios y extraída de esas 3 plataformas. El trabajo tiene un elemento comparativo, digamos, a partir de esa unidad de análisis, ¿sí? Que serían los hilos de discusión. Podemos entonces ver contrastivamente cómo funciona ese tipo de interacción en las redes, influidas también por el tipo de herramientas que ofrecen las plataformas. Eso va a formar parte de lo que hacen los usuarios, lo que pueden hacer contra el otro, ¿sí? Contra los otros usuarios. ¿Consideran que, de cierta manera, al ser en la época de pandemia, era una manera también en que las mismas interacciones respondían quizás a esa frustración del encierro? Es decir, tocaba desquitarse con alguien y cualquier tema era susceptible de pelea o de cibercombate. Digamos, ¿se tuvo en cuenta quizás aquello también durante la misma investigación? Se tuvo en cuenta desde el punto de vista temático. Hay varias investigaciones antecedentes sobre esto. De hecho, el confinamiento sí produjo un uso más intensivo de las plataformas y de las redes sociales. Digamos, esto está medido en otro tipo de trabajos. Sin embargo, el modelo que construye esta investigación como un modelo, pues aspira a ser replicado más allá de la coyuntura en la que se originaron las interacciones. Es decir, si bien 2020 nos dio un momento en el que la gente estaba pegada del computador o del teléfono, interactuando y también peleándose, pues no solamente ocurre eso en pandemia, ¿sí? Digamos que es una práctica social, comunicativa, pues que está presente más allá del confinamiento de 2020. Y en esos mismos argumentos o la carencia o cuasi argumentos que se pudieron percibir, ¿el uso de las falacias es lo más recurrente o realmente hay una incoherencia frente al simple hecho de pelear por pelear y no realmente dar razones? Fíjate que pues las falacias son, como las define Aristóteles en retórica, unos argumentos inválidos. Tienen una forma argumentativa, pero no son válidos. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, como las disputas en redes, como nos dimos cuenta, no son argumentativas, las falacias no son, digamos, tan importantes como se podría creer, ¿sí? O sea, mejor dicho, ni siquiera en estos ámbitos la gente argumenta mal, simplemente no argumenta, ¿sí? Simplemente evita argumentar, porque la idea es generar un comentario que responda a lo dicho por otro usuario. Ese comentario lo que intenta es demostrar que la otra persona está mal, y en ese sentido sacar ventaja real o simbólica, en el sentido de, bueno, yo en términos de decir o de reclamar, por ejemplo, una especie de superioridad o victoria sobre el otro usuario, en el sentido de, mire, usted está mal y yo le he dicho por qué, o usted no puede opinar sobre este tema y yo le muestro por qué. Entonces, en realidad no hay un intento por argumentar,
por dar razones para refutar al otro, sino simplemente decir está mal. ¿Sí? Eso está mal, lo que se está diciendo está equivocado. Y a lo mejor en ese sentido se echa mano de recursos como la ironía, como la burla, como las mismas invectivas, por ejemplo. A veces también los usuarios, es muy recurrente, eso lo encontramos también en el corpus, intentan decirle al otro que lo que está diciendo en realidad es producto de su incapacidad para ver las cosas correctamente. Y mostrar, entonces en ese sentido, el que responde muchas veces habla en términos de una revelación. ¿Sí? Yo le voy a decir qué es lo que pasa, yo le voy a decir qué es lo que sucede, yo voy a decir cuál es la verdad, ¿no? Usted no la puede ver no sabemos por qué, pero usted es incapaz de hacerlo. Entonces, esa serie de recursos, pues el más común es la invectiva, pero como te digo, hay otros 6 más de los cuales los usuarios echan mano ahí en esas discusiones, son recurrentes, ¿sí? O sea, los encontramos como recurrencias dentro del corpus y en ese sentido los llamamos acciones de fuerza. Los identificamos como acciones de fuerza que los usuarios de las redes sociales hacen o realizan precisamente para sacar ventaja de los oponentes y en alguna medida reclamar la victoria o por lo menos pensar que han demostrado que el oponente está equivocado. Antes de finalizar, quisiéramos aprovechar esta última parte antes de finalizar el programa para poder responder a una sencilla pregunta. Entonces, ¿qué se pretende demostrar en ese orden de ideas que comenta el profesor Dairon? ¿Y cómo se finaliza y quién es el ganador, o si no hay un ganador, sino otra figura al respecto? Sí, lo que se pretende demostrar es que el otro es menos hábil en la competencia, que es menos fuerte y que se le puede sacar algún tipo de ventaja en algún momento de la interacción. En realidad no es una demostración, es una exhibición, ¿sí? Una demostración tendría que soportarse sobre algún tipo de argumento o admitiría una evaluación de argumentos y eso nos llevaría entonces a la determinación de un conjunto de falacias o de razonamientos aparentes. Creemos que más allá de la evaluación argumentativa de lo que hacen los usuarios, lo interesante es revisar cómo compiten, ¿sí? Cuál es la destreza que despliegan y cómo se puede medir también esa destreza. En el trabajo proponemos un índice de destreza agonística que daría cuenta entonces de la capacidad que tienen los usuarios de sacar ventaja sobre el otro a través de acciones de fuerza. Exhibir que el otro no es capaz, que el otro es menos hábil, menos diestro para la lucha, es en últimas el objetivo que se propone un usuario cuando construye este tipo de interacción en las redes sociales. Estimados profesores, esta primera parte nos deja con más inquietudes al respecto, sobre todo también a nuestras y nuestros radioescuchas. Desearía que nos pudieran acompañar a ustedes, nuestros oyentes, en nuestra próxima emisión con la segunda parte de cibercombates en las redes sociales. Agradecemos en el programa el día de hoy la presencia y los aportes tanto del profesor Dairon como del profesor Giovanni. De verdad, muy agradecidos por este espacio que nos están brindando en la publicación y bueno, también en este compartir de ese proceso investigativo al respecto. Gracias, Hernando. Muchas gracias, Hernando, por la invitación. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.